laboratorio, Fabián. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, de la segunda semana, la primera clase. Ya tenemos una semana donde desarrollamos contenido. Hoy vamos a ver algo nuevo, que si bien es nuevo, tiene que ver con lo que explicamos la semana pasada, ¿sí? Siempre hay algún inconveniente que surge cuando uno empieza a grabar esto. Ven que está dando vueltitas la ficha acá. A ver, la tecnología, somos amigos de la tecnología. A veces no, me estoy transformando en uno de ustedes que no tiene paciencia. Yo antes tenía una paciencia, esperaba horas, ahora no. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de la clase de hoy, donde vamos a comenzar a ver aplicaciones de lo que hicimos antes. Lo primero que vamos a ver hoy tiene que ver con una cuentita que quedó pendiente de la clase anterior. ¿Ustedes se enojan si yo me saco esto? Porque no se va a escuchar nada. Yo necesito que alguien de los que esté allá, si alguno se agrega a la clase de Zoom, todavía no hay nadie, que me cuenten a ver si se escucha bien o no. Bueno, les decía, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con una aplicación de lo que arrancamos la clase anterior, donde lo primero que aparece acá es un cambio de base. ¿Y yo qué les había dicho a ustedes? Les había comentado que cuando trabajamos con la calculadora trabaja con un logaritmo en base 10, es decir, esa b que está ahí abajo, lo único que hace es indicarnos cuál es la base. Si no hay nadie escrito ahí debajo, lo que aparece es un 10. Y la calculadora cuando resuelve en base 10. Entonces, si a nosotros en esa base nos ponen un 5, no lo podemos resolver con calculadora. Primera dificultad. Entonces, importante definir cuál es la base del logaritmo, ver qué calculadora tengo, para ver si la calculadora que yo tengo lo puede hacer directamente o tengo que hacer lo que se llama un cambio de base. El cambio de base es muy fácil de hacer. Fíjense que consiste en aplicar esa fórmula. Como siempre, cuando yo hablo de fórmulas matemáticas, las fórmulas generan un poquito de desconfianza, ¿no? Ves tantas letras y tantas cosas raras que no sé de qué se trata. Ahora, eso de que yo veo ahí que no sé de qué se trata, lo que tiene como lectura es el logaritmo en base b del argumento x, resulta que yo lo quiero pasar a una base nueva. Entonces, fíjense, lo quiero escribir ahora en base a, o sea, ese numerito que está ahí debajo, yo ahora quiero que aparezca en una nueva base. Entonces, la base que dice b, ahora va a tener que decir a. ¿Qué es lo que hago para eso? Hago un cociente entre el logaritmo del argumento en la nueva base y el logaritmo de la base en la nueva base. Los que están acá presentes, si tienen calculadora, ¿sí? Saquen calculadora a ver si la aprendemos a manejar. Entonces, ¿en qué consiste esto? En pasar un logaritmo que me dieron con una determinada base, pasarlo a otra base que la puedo elegir yo o que me lo pueden pedir. Entonces, en este caso particular me pidieron que el logaritmo en base b de x lo pase o lo escriba en base a. Entonces, ¿qué voy a decir? El logaritmo de x, que sería el argumento en la nueva base, dividido el logaritmo de la base vieja en la nueva base que es a. Si yo hago esta cuenta, es lo que me permite pasar de una base a otra base. Y fíjense un ejemplo. Cuando yo voy a resolver un ejemplo de esto, van a ver ustedes que es muy fácil de hacer. Después de tantas palabras extrañas, fíjense lo que aparece. Va a aparecer ahí, dice, el logaritmo en base 3 de 18. Me piden que lo pase a base 10. ¿Cómo lo calculo? Logaritmo de 18 en base 10. Acuérdense que cuando no escribimos la base, porque ahí hay un 10, dividido logaritmo de 3. Ese mecanismo que yo puse ahí, o esa cuenta que yo hice, es lo que hace la calculadora. Sobre todo las calculadoras más antiguas. ¿Está bien? Que dicen que no se puede resolver de una. Bueno, este es el cambio de base que hace la calculadora. Y el otro ejercicio que hay acá presente tiene que ver con que nos dan otro nuevo logaritmo, ¿está bien? Y nos van a pedir escribirlo en una nueva base. ¿Cómo hacemos para escribirlo en esa nueva base? Fíjense, el mismo logaritmo de base 3 de 18, pasarlo a base e. Cuando yo nombro la base e, yo ya sé que ustedes leyeron el material anterior.
Entonces, ¿qué era la base E? Era que en lugar de la palabra logaritmo, nosotros estamos trabajando la palabra logaritmo natural. ¿Y cuál es la diferencia del logaritmo natural? Que la única base que acepta es ese valor E. ¿Y qué era ese valor E? 2,71, un número irracional. ¿Se acuerdan que en el apunte anterior estaba y lo dimos la semana pasada? Entonces, ¿cuándo resuelvo esto? ¿Cuándo hago un cambio de base? En primer lugar, cuando use la calculadora. Hay calculadoras modernas que hasta tienen el espacio para poner la base. ¿Está? Pero vamos a suponer que a mí me piden calcular el logaritmo en base 2 de 4. Yo no lo puedo hacer con calculadora directamente. ¿Qué tengo que hacer? Logaritmo de 4 dividido logaritmo de 2. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Algo parecido a esto, que es cómo se resuelve en la calculadora. Si ustedes tienen calculadora, hagan la prueba y hagan esta cuenta que está acá y van a ver que se hacen. No tienen ese espacio chiquito ahí. Entonces, en ese espacio pequeño que hay ahí, es imposible que nosotros podamos hacerlo directamente. A ver, acá voy a hablar un ratito con los chicos de acá que están presencial. ¿Ustedes tienen la calculadora, ese espacio que está ahí debajo de la base? ¿O no? ¿Ubicaron la tecla logaritmo? Hola Fiamma, hola Felipe, bienvenidos a la clase. ¿No lo tienen? Bien. Hola, profe. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. Ya arrancamos hace unos 5 minutitos. Vamos a tener media hora. Ustedes si quieren escuchar ahí presentes y traten de, si hay alguna pregunta, tener un poquito de paciencia, pero la vamos a ir resolviendo entre todos, ¿saben? Hoy ya vemos tema nuevo, así que, como verán, la presentación acá ya es una diapositiva nueva. Entonces, vamos a la calculadora. ¿Cómo escribo logaritmo en base 3 de 18 la calculadora? Cuando ustedes escribieron logaritmo, la calculadora o les abre un paréntesis. Entonces, ¿qué van a hacer? Ven que debajo del logaritmo no hay nada escrito en la calculadora, no hay un numerito que esté ahí debajo. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Logaritmo de 18, adentro del paréntesis, lo cierran al paréntesis, dividido el logaritmo de la base que me dieron, que es 3. ¿Qué número les da eso? 2,73. Y ahí resolvieron el logaritmo. Fíjense qué pasa si en la calculadora ponen ahora logaritmo de 18 y apretan igual. ¿Les da 2,73 otra vez? No. ¿Por qué? Porque ese logaritmo de 18 que la calculadora resolvió sin la base, lo hizo en base 10. Entonces, el logaritmo en base 3 de 18 es un resultado. El logaritmo de 18 solo es otro resultado diferente. Ahí es donde toma importancia esta formulita que nosotros estamos desarrollando acá de cambio de base. ¿Cuándo lo voy a aplicar este cambio de base? Solamente cuando me lo pidan o cuando resuelva con calculadora. Sobre todo las calculadoras no tan actuales, donde aparecen los logaritmos comunes. Para ustedes que no estuvieron los otros días, chicos acá presentes, al lado de la tecla logaritmo en la calculadora aparece una tecla que parece IN. Bueno, ese es el logaritmo natural que sería esto que está acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pregunta, ya que hacemos preguntas a la clase acá, a los chicos que están presentes. Ahí dice logaritmo de 18 en base 3. Si yo lo paso a la base E, ¿me va a dar 2,7 como este? No, ¿por qué? Porque yo cambié la base. ¿Ven? Entonces ahora hagan en la calculadora, pero aprieten logaritmo natural. Logaritmo natural de 18 dividido logaritmo natural de 3. Cuando ustedes hicieron el anterior, recuerden que esto les había dado aproximadamente 2,7. ¿Cuánto les dio ahora? ¿Ven? 2,63. ¿Sí? Y no da igual. Entonces, no es lo mismo resolver logaritmos decimales, que son los que dicen log, a resolver logaritmos naturales. Hola Juliana, buen día. Ya somos como 3. Bueno, vamos a la diapositiva. Hola. ¿Bien? Se terminó de vueltas. Vamos a la segunda diapositiva. Y acá vamos a explicar lo que hicimos los otros días, que ustedes ya lo vieron. Tiene que ver con la aplicación de las propiedades.
Felipe Carroso dice, ¿cómo pongo el logaritmo natural en la calculadora? Al lado de la tecla que dice logaritmo, aparece una tecla que dice LN, si te ubicás. A ver si yo te lo puedo escribir acá en la pantalla. Dice una L y una N. Eso quiere decir logaritmo natural. Y por lo general al lado, a la izquierda, está la tecla que dice log. Fíjate ahí, Felipe, si lo ubicás. Si no, me preguntas. 4 propiedades vimos en la clase pasada. Las 4 propiedades que vimos eran para un producto, ¿sí? Para una división, para una potencia, de nada, Felipe, y para una, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Multiplicación, cociente, potencia y raíz. Las 4 propiedades que necesitamos aprender muy bien, porque con eso, con esas 4 propiedades, ahora vamos a resolver lo que se llaman, un tema muy interesante que se llama ecuaciones logarítmicas. Y esas ecuaciones logarítmicas, ¿qué son? Son ecuaciones, como lo dice el ejercicio, donde la variable que nosotros estamos buscando, o sea, la incógnita, está metida dentro de un logaritmo, pero no metida en cualquier lugar. Si ustedes se acuerdan lo que era un logaritmo, fíjense dónde aparece la ecuación. Esto se llamaba base, esto se llamaba resultado, y todo eso que está entre paréntesis se llamaba argumento. ¿Ven dónde se metió nuestra incógnita? Adentro de un logaritmo, adentro del argumento del logaritmo. Puede aparecer escrita en un logaritmo decimal, como también en un logaritmo natural. Cualquiera de las dos son ecuaciones logarítmicas. Entonces, si alguien les dice ¿qué es una ecuación logarítmica? La respuesta es muy fácil. Es una igualdad donde la incógnita está metida en el argumento de un logaritmo. ¿Vamos bien? ¿Cómo se resuelve esto? Los chicos que están en Zoom, ¿me escuchan bien? Porque estoy hablando Sí, con bueno, sí, sí. estoy hablando con barbijo y es horrible esto, pero por eso pregunto. Se escucha clarito, Oscar. Perfecto, genial, genial. Gracias, chicos. ¿Vamos bien hasta ahí? Vieron que acá ya empieza a complicarse la cuestión, porque ya no me aparecen numeritos solos, me aparecen incógnitas. Entonces, lo que yo les preparé acá es algo que no tiene por qué ser tal cual yo se los digo, pero sí es algo que nos puede ayudar a que entendamos lo siguiente. Cuando yo voy a resolver una ecuación logarítmica, voy a tener ciertas sugerencias, ¿sí? ¿Cuál es la primera sugerencia que yo les recomiendo que tengan siempre presente? Es recordar la definición del logaritmo, porque esa definición del logaritmo es lo primero que tenemos que aplicar. A ver si se acuerdan de estas viejas épocas. ¿Qué era resolver un logaritmo? Que también lo dimos la clase pasada. Era la base elevado al valor de c, me tiene que dar como resultado el valor de a. Entonces, la base que se llama b elevado a la c me da como resultado el valor de a. ¿Estamos de acuerdo? Eso que yo puse ahí era lo que vimos también antes. Esto se llamaba forma logarítmica y esto se llamaba forma exponencial. O sea, lo que está después de esas dos flechitas que simbolizaban sí y solo sí, eso se llama forma exponencial. ¿Y qué tiene de bueno? La forma exponencial tiene de bueno que cuando yo aplico la definición de logaritmo, en la palabra logaritmo se fue. Entonces se transforma esto en una ecuación muy simple. Miremos un ejemplo resuelto a ver qué es lo que pasa. Fíjense que ahí al costadito yo siempre les voy a poner resuelto 1, resuelto 2, y al final acá a la derecha les voy a pedir verificación. ¿Qué quiere decir? Que yo les voy a explicar cómo se resuelve, lo vamos a resolver entre todos, pero la verificación corre por cuenta de ustedes. Yo después les voy a decir cómo se verifica. Entonces, volvemos al ejercicio. La definición es lo que voy a usar. Todos se acuerdan ya de esta definición porque ya vieron el video anterior o estuvieron presentes. Y vamos a la primera ecuación que nos habían dado. Dice, logaritmo en base 2 de 2x menos 6 igual a 4. A ver, si yo identifico estos elementos con esto que está acá, miremos esa parte, ¿está bien? Miremos el lado de la igualdad, la parte que está antes de la flechita. Si miro el valor de b, en este caso está representado por el 2. El valor de a, que sería el argumento, está representado por 2x menos 6 y está señalado con un paréntesis. Y el valor de c es 4. ¿Cómo voy a resolver haciendo esto? A la base, que es 2, la voy a elevar a la 4 y eso me tiene que dar por resultado el logaritmo. Fíjense,
Ahí está lo que yo tengo que hacer. Tengo que aplicar la definición. La base, que es 2 elevado a la cuarta, me da como resultado 2x menos 6. ¿Y qué hago con esto? Y ya me queda una ecuación simple. Entonces, si yo sé la definición, el primer paso para resolver una ecuación logarítmica es aplicar esa definición. ¿Para qué? Para que se me vaya la palabra logaritmo. Y una vez que se me fue la palabra logaritmo, yo estoy en presencia de una ecuación común donde despejar esa x, para un alumno de sexto año tan top como ustedes, que están en el máximo potencial, es 2 a la cuarta es 16, voy a pasar este 6 que está restando, lo paso por allá sumando, y el 2 que está multiplicando lo paso dividiendo. ¿Y con qué me encuentro? Con que el resultado de la x es 5. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿ven? ¿Qué tiene esto por ser la primera ecuación? Solamente aplicar la definición. El que no se acuerde de cómo se aplica la definición, esto no lo puede resolver nunca. Pero es muy simple. La base elevado al resultado me da lo de ahí adentro y me queda una ecuación donde la palabra logaritmo ya no la tengo más. ¿A qué llego? A un valor de x igual a 5. ¿Y qué dice acá verificar? Verificar quiere decir que ese 5 yo lo voy a reemplazar, fíjense que está con el mismo color y todo, por los valores donde mi ecuación original, ¿está? No voy a reemplazar donde yo quiera, voy a ir a la ecuación original. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente, miren, donde aparece la x, y este lo vamos a hacer acá en pantalla, se lo vamos a hacer, en esa x que aparece ahí, voy a poner un 5. Y acá lo hacemos con los chicos que están en el aire acá presentes. ¿Qué hago con ese 5? Fíjense si yo reemplazo este 5, lo pongo ahí. Me queda 2 por 5 es 10. ¿Está bien? ¿Vamos bien o no? ¿Está bien ese resultado? ¿Qué opinan ustedes? Ahora, bueno, a ver también a los de Zoom. Pregunta. No escucho. 2 por 5, 10. ¿Menos 6? 4. ¿Está bien que dé 4 eso? ¿Vamos de vuelta? 2 por 5, 10. Menos 6 es 4. ¿Verifica esto? Si al 2 lo elevo a la cuarta, ¿me da 4? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Eh? No. La definición del logaritmo, si a 2 lo elevo a la cuarta, me tiene que dar lo que está acá adentro, que era 10. 4, perdón. ¿Da 4? ¿Cuánto da? 16. ¿Quién encuentra el error? Hay 500 pesos para el que encuentre el error, y al que encuentre el error, además de los 500 pesos, lo dejamos venir. Acá Juliana Venencio a la distancia. Bien, Juliana. Miren, Juliana, qué genia. A ver, Juliana, no voy a compartir con los chicos que están presentes, pero tenés razón. Está perfecto lo que vos decís. Vamos a darle una oportunidad a los chicos que están acá. A ver, ¿dónde está el error? Porque este 5, ¿ven para qué sirve el verificar? Yo puedo hacer feliz de la vida mi ecuación, pero cuando, ¿qué hacen ustedes? Nunca verifican, ustedes llegan hasta acá y terminó. No me jodas, yo no voy a hacer de vuelta el ejercicio. No es hacer de vuelta, verificar es que el resultado que me dio realmente se verifique la igualdad, porque si no, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy resolviendo una ecuación y yo no sé si lo hice bien o lo hice mal. ¿Está? Entonces, este 5, cuando lo metí allá adentro, no me verificó. Acá Juliana se dio cuenta del error. A ver, ¿quién me dice cuál es el error? Yo les voy a señalar a dónde está el error, ya que no, por acá está el error. Yo lo hice todo en un solo paso y acá en este traspaso, en esta flechita blanca, acá está la falla. De acá está el error. Muy bien, Marcos. ¿Qué está haciendo ese 6? ¿Pasa? Sumando. 16 más 6. ¿Y cómo pasa ese 2? Dividiendo. Bien, Marcos. Entonces me queda que la X, ¿cuánto da? Ah, ¿te habías dado cuenta? Bien. Por eso le pongo sentido yo siempre a la verificación. Esto da 11. Ya me había dado cuenta que no había. ¿No te coincidía este pasaje término?
Bueno, ¿ven? Yo la resolví, qué sé yo, Marco se dio cuenta, se confió que yo lo había hecho bien, y acá había un error. Pero si yo no voy a la verificación, Marco se queda contento, aunque no, y resulta que el ejercicio 5 es un número precioso, pero no me sirve. Entonces, ¿ven? ¿Entienden todo lo que pasó con la falla? Bien, Juliana, todo lo que pasó acá, ese 6 que está restando pasa sumando. 16 más 6 es 22. Y ese 2 que está multiplicando pasa dividiendo. 22 dividido 2 no es 5, es 11. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el 5 y vamos a reemplazar en la X el 11 que acabamos de encontrar recién. A ver si ahora sí nos da. Vamos a usar el valor de X igual a 11, ahí arriba, y van a ver que ahora sí se verifica. ¿Ven? Ahí pongo 11. Tienen que vamos a cambiar de color, porque acá no se ve nada, para los que están en sus casas. Ahí puse 11. Acá los chicos que están presentes, díganme cuánto da, a ver si es verdad. Si yo pongo un 11 ahí ahora, 2 por 11 es 22. 22 menos 6, 16. Al revés, 2 elevado a la 4 es 16. Entonces el resultado este es X igual a 11. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Vamos a otro ejercicio. Bien, Marcos, bien, Juliana. Bien los que se dieron cuenta ahora, no importa si no lo dijeron. En el próximo lo van a decir. Seguimos. Entonces, ¿ahora qué viene? Otro ejercicio resuelto, como siempre, ¿no? A medida que en matemática vamos avanzando, el primero está bárbaro, el segundo ya es un poquito más complicado. ¿Y qué van a ver de complicado ustedes? ¿Aparece un solo logaritmo en la ecuación que me dieron? No. ¿Es una ecuación logarítmica? Sí, porque esa X que aparece ahí está metida dentro de un logaritmo, es un argumento de un logaritmo. Entonces, yo no puedo aplicar la definición en este caso en particular, porque yo tengo que tener un solo logaritmo. ¿Se acuerdan que la definición que decía? Que para poder aplicar la definición había que tener la palabra logaritmo, una sola base, y acá no tengo un solo logaritmo, tengo un logaritmo ahí, ¿sí? Y otro logaritmo acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a recordar las propiedades que vimos antes para multiplicación, para suma, para potencia y para raíz, para que aparezca un solo logaritmo de estos dos que están acá. Entonces, ¿qué hay ahí? Una suma. ¿Cuándo se transformaba en suma de logaritmos con una propiedad? Cuando había una multiplicación. Entonces, ¿eso qué me permite? Que eso que está en forma de suma, yo lo pueda escribir como una multiplicación con un solo logaritmo. ¿Se entiende la propiedad que hice? ¿Ven? Si hay una multiplicación, se transforma en una suma. En este caso lo hice al revés. Tengo una suma, entonces lo puedo escribir como una multiplicación. Y una vez que lo escribí... Sí, pregunte. Pero por eso tenía que tener el numerito chiquito que no me acuerdo el nombre igual o no. Muy bien. Si no, no se podía. Correcto. Para poder aplicar esa propiedad, perfecto, las bases tenían que ser iguales. Como en este caso lo son, yo tranquilamente puedo transformar esto en esto que está acá. Muy bien. Entonces, ¿ven? Apliqué. Ya tengo un logaritmo en un solo lugar. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Y lo mismo que venimos haciendo siempre. La base elevado al que está allá afuera nos tiene que dar el argumento de la ecuación. Entonces, si ustedes miran, ¿qué es lo que me va a permitir hacer esto? Que la base, que es 2, elevado a la cuarta, me dé 8x. ¿Se entiende? Resuelvo eso, me quedó una ecuación fácil, 2 a la cuarta es 16, el 8 que está multiplicando lo paso dividiendo, 16 dividido 8 me da 2. ¿Está bien esto? No sé, vamos a verificar. Voy a poner ese 2 que yo lo acabo de encontrar recién, re lindo, lo voy a ubicar ¿dónde? En el ejercicio original. ¿Por qué en el ejercicio original y no después? Porque si yo cometí un error en la propiedad, no va a saltar la falla. Entonces, ¿cuánto queda cuando yo pongo acá un 2? El logaritmo de 2 en base 2 me da 1. Y el logaritmo de 8 en base 2, eso me da 3. Con lo cual, si yo resuelvo, llego a verificar la igualdad. Ese logaritmo, cuando ahí pongo un 2, se transforma en 1. Este logaritmo lo puedo resolver y me da 3. 1 más 3 es 4. Y verifiqué la igualdad. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí?
Fíjense que en este caso particular, si yo no me acuerdo la definición, y tengo un logaritmo, una ecuación logarítmica que tiene dos valores o dos términos, y aparece la palabra logaritmo en más de un lugar, yo a esto no lo puedo resolver si no manejo las propiedades del logaritmo. Entonces, si quieren manejar un poquito un vocabulario más tranqui, ¿qué me tengo que fijar en una ecuación logarítmica? Que la x está dentro del argumento. Que el logaritmo aparezca en un solo lugar. ¿Está? Si pasa eso, aplico la definición. Chao. Ahora, si yo veo que la x está dentro de un argumento, pero hay más de un logaritmo, yo no puedo resolver la ecuación rápidamente. ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que recordar las propiedades para transformar todos esos logaritmos que andan dando vuelta en uno solo. Y ahí recién aplicar la definición. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bien. Los que están lejos, ¿qué opinan? ¿Marcha o no marcha? Miren que esto se va poniendo cada vez más lindo, ¿eh? A ver qué dicen acá. Si van entendiendo. Marcha, dice Juliana. Bueno, bien. Seguimos entonces. Próximo ejercicio, el resuelto 3, con otro ejercicio parecido. Fíjense, ¿qué hay ahí entre esos dos elementos? Ya no hay más una suma. Hay una resta. Y si hay una resta, ¿qué decía la propiedad? Escribir como una división. Y ahora van a ver que ahí va a aparecer, en lugar de x por 8, va a aparecer x dividido 8. Perdón. Ese x dividido 8 hace que ahora yo tengo la palabra logaritmo en un solo lugar, la puedo aplicar a la definición. ¿Cómo quedaría nuestra definición? El 2, la base elevado a la 1, me da como resultado lo que está ahí adentro. O sea, 2 elevado a la 1 es igual a x dividido 8. ¿Qué tengo que hacer con ese 8? Está dividiendo. Lo paso multiplicando y me da que el resultado de la x es 16. ¿Se entendió? ¿Sí? Igual que en la anterior, pero en lugar de una suma había una resta. A ver, ¿quieren verificarlo esto? A ver si es verdad que da. O sea, ponemos el 16. ¿Cuánto da ese primer logaritmo? ¿Cuánto da ese? Si pongo 16 ahí. 4, ¿no? Bien, el manejo de la calculadora, ya está full volando la calculadora, perfecto. ¿Cómo lo hacen en calculadora? Logaritmo de 16 dividido logaritmo de 2. O sea, estamos aplicando la primera fórmula que vimos. Esto da 4. ¿Está bien o no? Si pongo ahí 16, eso se transforma en 4. Y el logaritmo de 8 en base 2 es 3. 4 menos 3, efectivamente, da 1. Y ahí lo verificamos. Bien. Vamos a otro más difícil, a ver qué aparece. Entonces, el primero que vimos tenía suma. El primero logaritmo solo, el segundo suma, el tercero resta. Vamos a ver con qué se nos aparece este loco en el cuarto. A ver, ¿qué se les ocurre hacer a ustedes en ese que está ahí? Porque siempre, del otro lado de la igualdad había un número. Pero ahora me metiste esto que está acá. ¿Qué harían? Escucho propuestas, ¿eh? Voy a hacer silencio un rato. Bien, una posibilidad, perfecto, es que pase restando. O sea, el logaritmo de base 2 de 8 lo paso restando por allá. ¿Sí? Y una vez que lo pase restando, hago esto mismo que está acá. Una opción. ¿Otra? Muy bien, otra opción quiero. ¿Y si lo pasas restando, qué te queda? 0. Otra opción distinta. A ver, ¿quién se anima? A ver qué opción elegí yo acá cuando lo resolví. ¿Está bien eso que hice? ¿Qué es logaritmo en base 2 de 8? ¿Lo puedo resolver o no? ¿Cuánto me da? 3. ¿Sí? Y si me da 3, la base
elevado a la 3 me da x menos 4. ¿Lo entienden? ¿Sí? Entonces, si yo paso ese logaritmo para allá, bárbaro. Pero como son números, lo puedo resolver. Me queda un solo logaritmo, aplico la definición, 2 al cubo es igual a x menos 4, de donde x va a valer 12. ¿Se perdieron? ¿Sí? Bien, vamos para atrás de vuelta. Perfecto, volvemos. Hay un perdido por acá, perdida. Ese logaritmo que está ahí da un número. O sea, yo lo puedo resolver. A este no lo puedo resolver porque tiene una x adentro. ¿A cuánto tengo que elevar el 2 para llegar a 8? A 3. Entonces, ese 3 sale de que nosotros podemos resolver esta operación. ¿Bien? Y una vez que lo pude resolver, a los que están presentes, después les voy a resolver este, como dijeron. ¿Quién fue que lo dijo? ¿Martina? ¿Lo dijiste vos? ¿Quién dijo pasando logaritmo restando? Bien. Después se los voy a resolver presentes acá. Pero en este caso lo hice resolviendo esto. ¿Y ahora qué digo? 2 al cubo, que era la definición que venimos aplicando siempre, y ahí respejo el 2. Entonces, ¿dónde estaba el secretito de esto? Que me dé cuenta que esto que está acá es un número. Y si es un logaritmo de un número, yo lo puedo resolver. ¿Está bien? Perfecto. ¿Ahora sí? Muy bien. Lo que viene es un ejercicio un poquito más interesante. Cambió de color la pantalla por eso, porque viene un dolor de cabeza seguramente. ¿Está? Como para ponerle un poquito más de ese tono así rosa, más pastel, como verían, qué lindo, un ejercicio nuevo. Los desafíos son los ejercicios difíciles, o sea, son los ejercicios donde aplicamos todo lo anterior, pero le ponemos un poquito más de picante, ¿no? Si a ustedes les gusta la comida picante, acá hay un ejercicio picante. ¿Qué significa de picante o qué tiene de picante esto? Tiene mucho de picante, pero vamos a empezar por partes. Lo primero es, aparece un logaritmo de un lado y aparece otro logaritmo del otro lado. Es decir, en la izquierda más un logaritmo, en la segunda un logaritmo, pero no todo el logaritmo. Y a diferencia del que hicimos recién, aquel logaritmo tiene x y este también tiene x. Entonces no puedo hacer lo que hice recién de pasarlo. ¿Qué puedo hacer? Como dijo Martina, este lo paso restando. Entonces, en el próximo paso, voy a intentar, como se dice vulgarmente, juntar los logaritmos. Entonces, cuando yo vengo al ejercicio, me encuentro con que el próximo paso dice, todo logaritmo que estaba al principio quedó re lindo, y en el segundo que estaba sumando lo pasé restando. ¿Ven? Ese logaritmo allá hace que yo pueda agrupar de un mismo lado del igual los dos logaritmos. Y ahora les pregunto, ¿por qué sería o por qué tuve que agrupar los logaritmos en ambos lados? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hay en el medio de esos dos logaritmos? Hay una resta. Y si hay una resta, ¿qué puedo hacer yo? Lo puedo transformar en una división. Entonces, fíjense el próximo paso que viene. ¿Ven? Ese menos transforma los dos logaritmos en uno solo y una división en el medio. Donde x al cuadrado más 2x menos 3 va a ser el numerador. Y acá dice x cuadrado y acá dice... ¿De dónde salió ese x cuadrado? ¿Ven? De repente acá me encuentro con una x, acá tendría que haber una x. ¿Por qué aparece un 2? Porque otra vez hay una propiedad de la potencia que decía que si hay uno que está multiplicando, ese es porque estaba como exponente acá. Entonces por eso aparece este x al cuadrado. ¿Bien? ¿Qué transformé todo esto? Lo transformé en un solo logaritmo. Fíjense, ya estoy en condiciones de otra vez aplicar la base elevado al que está allá afuera, me tiene que dar por resultado lo que está acá adentro. Y una vez que yo tengo ese logaritmo solo ahí, empiezo a resolver. A ver que hay una pregunta en el chat. Me perdí, dice Juliana Venencio. Es muy normal que te hayas perdido. Vamos de vuelta. ¿Sí? Acordate que este desafío es de los picantes, ¿eh? Si estuviéramos en la presencialidad, esto sería normal para nosotros. Pero bueno, miren, vamos a ver acá. A ver, vamos a explicárselo para los del chat. Ese 2 que estaba sumando, lo pasé acá, restando. ¿Está bien? Cuando pasé restando, se transforma en un solo logaritmo y en una división. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, Juliana?
Entonces, si vos mirás el ejercicio, te vas a dar cuenta de esto. Ese numerador que está ahí, de todo ese polinomio, es el mismo que este que está acá. Pero el denominador que acá dice x al cuadrado. ¿Por qué aparece ese 2 ahí arriba? Porque había una propiedad que probablemente ahí te perdiste, que decía que si hay un número que está multiplicando es porque ese 2 estaba en un exponente. Por eso aparece esa x al cuadrado ahí. A ver, más o menos. A los que están acá presentes yo los ayudo ahora en un ratito. Ahí va. Bueno, genial. Y ahora, miren esto. ¿Cómo seguiría esto? Ya tengo para poder aplicar la definición. ¿Qué base tiene ese logaritmo? Ese logaritmo que es base 10. Muy bien. ¿Y qué dice el ejercicio cuando hay base 10? Que yo voy a definir que la base, que es 10 elevado a la 1, me da como resultado todo lo que está ahí adentro. O sea, 10 elevado a la 1 es igual a todo eso que está ahí. Voy a resolver eso. 10 a la 1 es 10. Fíjense lo que queda ahí. Eso que está dividiendo lo paso para allá multiplicando. Lo bueno que desaparecieron los logaritmos. Ese que divide pasa multiplicando, me queda 10x cuadrado. Me quedó una ecuación de segundo grado, algo que en cuarto año ustedes se lucieron resolviendo. ¿Está? Junto, paso todos estos términos por aquel lado, agrupo las x al cuadrado, ¿y con quién me encuentro? Con una ecuación de segundo grado. Qué lindo, ¿no? ¿Vieron que siempre sirve lo que aprendieron antes en matemática? ¿Y cómo se resolvía esa ecuación de segundo grado? Con otro amigo de ustedes, que es menos b más menos raíz. Esa cara, te vi la cara desde acá. Eso que está ahí me va a permitir a mí encontrar las dos soluciones. ¿Está? Entonces, empecé con una ecuación logarítmica y termino resolviendo una ecuación de segundo grado. Muy buena pregunta, Marcos. ¿Vos querés tachar ese x cuadrado con ese x cuadrado? No. ¿Por qué? Porque este x cuadrado está sumando. O sea, ese x cuadrado que está ahí arriba suma a todo esto. Entonces, lamentablemente, no lo podés simplificar. Bien, muy bien la pregunta. ¿Y qué sacaban de esta respuesta? Y acá terminamos con los del Zoom. Sacaban dos soluciones. Una solución da 1 y otra solución da 1/3. ¿Se acuerdan cómo van estos números? A vale 9, B vale menos 12 y C vale 3. Ustedes aplican la formulita y resuelven. Tendrían que llegar a ese valor que está ahí. ¿Qué les queda por hacer? Verificar. ¿Dónde verifico? Y voy a tener que ir a la primera ecuación a verificar. Primero con 1 y después con 1/3. Ese trabajo se los dejamos a los que están en el Zoom y ahora vamos a trabajar con los chicos que están presentes. Juliana, ¿quién más está? Fiamma y Felipe, gracias por estar. Y bueno, nos mantenemos en contacto. Este video después se lo subo al equipo, al Classroom, así lo tienen presente. ¿Estamos? Cuídense Bueno, mucho. nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Cuídense y estudien poco.